Buen día a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la conferencia impartida por el maestro en ciencias César Arturo Muñoz Gallegos, el cual tiene una maestría en ciencias en ingeniería química por el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, en el que desarrolló el proyecto Estudio del efecto de las condiciones de hilatura en las propiedades de fibras de carbono de baja pureza y es ingeniero químico por la misma casa de estudios. Cuenta con experiencia de 3 años impartiendo clases a nivel superior en el Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica del Instituto Tecnológico de Aguascalientes y 4 años de experiencia docente a nivel medio superior, los tres últimos en el Centro de Estudios de Bachillerato de Aguascalientes, donde se desempeña actualmente como profesor de las Academias de Ciencias Experimentales y Matemáticas. Ha sido asesor y revisor de diversos proyectos de investigación a nivel licenciatura, colaborador en la elaboración de guías pedagógicas para el desarrollo de aprendizajes de la Dirección General de Bachillerato y participé en comunidades de diálogo y aprendizaje sobre el currículo ampliado de educación media superior. Maestro, ¿puede comenzar con su conferencia? Le cedemos la palabra. Claro que sí, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Ah, Antes que nada, bueno, me gustaría agradecer por la invitación que me hicieron y bueno, vamos a comenzar. Nada más, antes que nada, aquí sale una pantalla de anuncio que el anfitrión inhabilitó que yo pueda compartir la pantalla. Sí, no sé si me lo puedan habilitar, por favor. Ok. Bueno, espero que se pueda ver. Sí, creo que ya se ve mi pantalla. Entonces, bueno, de lo que les voy a hablar es acerca de arreglos ortogonales como herramienta para el diseño de experimentos. Bueno, ya me presentaron, soy maestro en ciencias de Arturo Muñoz Gallegos. Entonces, vamos a comenzar. Antes que nada, bueno, quiero empezar con unas palabras que dijo Albert Einstein. Dice, no tengo talentos especiales, solo soy apasionadamente curioso. Y es que realmente todos somos investigadores, no es como que eh, los investigadores sean personas muy alejadas de la realidad, sean personas que fuera de ese planeta. De hecho, los investigadores y todos los famosos, todos los personajes históricos han sido humanos, son humanos. Entonces, bueno, cualquiera puede llegar a ser un gran investigador. Y es que todos somos investigadores, todos somos curiosos, todo el mundo hace investigación, a todo el mundo le interesa cuál es la vida y obra de un personaje y hace investigación sobre eso, sobre ofertas laborales, también hacemos investigaciones, también, por ejemplo, sobre la receta de un platillo. Entonces, en fin, todo el mundo hace investigación y esa curiosidad que tiene nuestra especie es lo que nos ha hecho lograr los grandes avances tecnológicos que tenemos hasta el momento, como puede ser el celular y es más, como nos estamos comunicando en este momento, ¿no? Entonces, Neil deGrasse Tyson decía también que un adulto científico es un niño que nunca creció, ¿sale? Y de eso se trata, de de explorar nuevos horizontes. Entonces, sí, todos somos investigadores, todo el mundo hace investigación, pero si vamos a hablar de la investigación científica, ya específicamente de investigación científica, pues hay varios aspectos importantes de la investigación. La investigación es rigurosa, es organizada, ¿sale? Y bueno, como decía Fred Kerlinger, es sistemática, empírica y crítica, ¿no? La investigación tiene que ser sistemática, la investigación lleva una serie de pasos a seguir, no se hace y se va. Para hablar de esto, de que es sistemática, para que lo entiendan un poco mejor, en la semana pasada, sigo en la cuenta de Facebook a una persona, un profesor que se llama Miguel Alcubierre. Bueno, Miguel Alcubierre es director de Ciencias Nucleares de la UNAM. Entonces, bueno, ¿pero por qué hablo de él? ¿Qué hizo? No sé, tal vez no han escuchado su nombre anteriormente, pero Miguel Alcubierre tiene una teoría o tiene una idea de cómo poder viajar
a través del universo a velocidades mayores que de la velocidad de luz. Y de hecho es un viaje sin ni siquiera movernos, que el universo se mueva a través de nosotros. Bueno, ya se los dejaría de tarea para que ustedes checaran y investigaran un poco más acerca de él. Y bueno, ¿a qué voy? Les había comentado, la investigación es sistemática. Entonces, en su cuenta de Facebook, Miguel Alcubierre dice, empieza con signos de interrogación, ¿por qué no contesto mensajes a gente que me expone sus teorías del universo o de ideas revolucionarias? Bueno, ¿por qué no hacemos esto? ¿O por qué? Sí, no es como que una persona en la mañana despierte y diga, tengo una idea revolucionaria, le voy a hablar a mi amigo Stephen Hawking. Bueno, ya no está, ¿verdad? Pero le voy a hablar a mi amigo Miguel Alcubierre para explicarle acerca de mi teoría fantástica sobre el universo. Entonces, no, la investigación científica es sistemática y se lleva una serie de pasos a seguir, no se hace de tal manera. Entonces, bueno, sí, otra cosa que les quiero comentar es que para revolucionar un campo, para revolucionar algo, primeramente hay que conocerlo, ¿no? Y saber cuáles son las formas. De igual manera, la investigación es empírica. ¿A qué me refiero con que es empírica la investigación? Denota recolectar y analizar datos, o sea, tiene que estar relacionado con la realidad. Y finalmente, la investigación es crítica. Dice que se evalúa y mejora de manera constante, ¿sale? Todo el mundo ha escuchado hablar acerca de los diferentes modelos atómicos, ¿no? Primeramente lo que creía Demócrito, lo que era un átomo, y después empezó a cambiar esa idea de lo que es un átomo dependiendo de los nuevos avances tecnológicos, ¿no? Luego está el modelo de Dalton, el modelo de Thomson, el modelo de Rutherford, ¿no? Llegando al modelo de Bohr, y luego los modelos que conocemos hasta ahora. Por eso les digo, no es como que la ciencia sea algo que es y ya, ¿no? Lo de la ciencia es algo que se mejora continuamente. Ok, entonces, bueno, ahora las rutas para hacer una investigación, para hacer un estudio es una ruta cuantitativa para hacer un estudio. Hay diferentes rutas para hacer estudios científicos, ¿no? Está una ruta que es la ruta cuantitativa, que es de la que les voy a hablar, y hay otra ruta que es una ruta cualitativa. Bueno, en la ruta cuantitativa nosotros tomamos muestras y esas muestras las representamos con números, ¿sale? Y esos números los tratamos estadísticamente. A nadie le gustan las estadísticas, lo sé, ni a mí me gusta la estadística, pero bueno, desde hace muchos años se sabe que el idioma con el que el universo se comunica son las matemáticas. Desgraciadamente, las matemáticas es la forma en la que entendemos el universo. Bueno, no desgraciadamente, si no lo pudiéramos entender. Y bueno, esto es gracias a una persona llamada Galileo Galilei. De todo esto, lo que nosotros nos vamos a dedicar a hablar en esta presentación es a esta parte de la ruta cuantitativa para hacer investigación, en el desarrollo del diseño de investigación. Es como la serie de pasos a seguir para nosotros hacer nuestra investigación, ¿sale? De eso se va a tratar esta plática. Entonces, antes que nada, para que todo el mundo esté hablando el mismo idioma, vamos a dar primeramente unas definiciones importantes. Primeramente, ¿qué es una variable de respuesta? Ok, la variable de respuesta es lo que nosotros vamos a medir, ¿sale? Es lo que nosotros queremos mejorar o a lo que a nosotros nos importa estudiar. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco más, les voy a dar unos pequeños ejemplos de qué puede ser una variable de respuesta, pero por decir algo, puede ser en una reacción química la eficiencia de la reacción, ¿sale? El costo del proceso, esas son variables de respuesta, es lo que yo quiero tal vez mejorar, ¿no? Y esas variables de respuesta van a variar dependiendo de un factor o de varios factores. Los factores son las variables del proceso, ¿sale? Bueno, en este caso estamos viendo, digamos, como variables dependientes y variables independientes, ¿no? La variable de respuesta depende de los factores de mi proceso. Los factores pueden ser, no sé, por ejemplo, igual para una reacción química puede ser la presión a la que se trabaja, la temperatura en la que se trabaja la reacción. Entonces, dependiendo de la temperatura, dependiendo de la presión, dependiendo de las concentraciones de nuestros reactivos, es
el producto que nosotros vamos a obtener, ¿no? Entonces, esos son los factores, lo que nosotros vamos a cambiar para que nuestra variable de respuesta actúe de forma diferente, ¿sale? Y bueno, los factores tienen diferentes niveles, ¿sí? Los niveles de los factores es simplemente el valor que le vamos a asignar a cada factor, ¿sale? Entonces, estos valores, ¿sí? Pueden ser unas variables continuas o pueden ser variables discretas. ¿A qué me refiero con una variable continua? Las variables continuas son rangos, ¿no? Por ejemplo, la temperatura es una variable continua y yo puedo elegir, ok, mi proceso lo voy a trabajar a, por decir algo, 100 grados centígrados, pero también a mí me interesa ya conocer cómo se comporta mi variable de respuesta si en vez de trabajarlo a 100 grados centígrados, lo trabajo a 120 grados centígrados. Pero, como les digo, esta es una variable continua. Porque así como puedo trabajar de 100 grados centígrados o 120 grados centígrados, puedo trabajar una temperatura intermedia, ¿sale? Entonces, aquí hay un rango de posibilidades. Existe otro tipo de variables que son las variables discretas, que aquí las variables discretas no tienen valores intermedios. Puede ser el tipo de material que estoy utilizando. No sé, en una construcción puedo utilizar material A o material B y no hay un material intermedio entre ellos. Puede ser, por ejemplo, si estoy hablando de construir una casa con ladrillo, construir una casa con adobe, ¿sale? No hay valores intermedios y a esto me refiero con una variable discreta. Entonces, bueno, es importante poder identificar qué tipo de variables son los niveles que estamos manejando o qué tipo de variables se manejan en cada factor, ¿sale? Identificar bien los niveles de cada uno de ellos. Entonces, bueno, para ponerles un ejemplo, imagínense que ustedes son dueños de un restaurante. Es un ejemplo un poco burdo, pero bueno, sirve para entender esto un poco mejor. Imagínense que ustedes son dueños de un restaurante, la competencia ya les está ganando los clientes, entonces ustedes se proponen hacer una investigación, ustedes quieren crear el mejor omelette del mundo. Entonces, para crear el mejor omelette del mundo, ustedes establecen varios factores, varias variables del proceso que ustedes pueden cambiar. Como en este caso, les puse 4 factores, ¿no? Son 4 factores. Primeramente puede ser el huevo que yo estoy utilizando, ¿sale? También puede ser la sartén con la que esté preparando este omelette, el aceite, el tipo de aceite que yo estoy utilizando, también un factor muy importante puede ser el chef. Aquí yo le asigné solamente 2 niveles a cada uno de los factores. Por ejemplo, para el huevo, puede ser huevo de gallina o puede ser huevo de codorniz, ¿no? Nivel A, nivel B, 1 o 2. Para la sartén, puede ser que pueda trabajar con una sartén de teflón o con una sartén de acero inoxidable. También hablar del aceite, puede ser aceite de oliva, aceite de soya. Hablar del chef, bueno, en este caso, nivel 1 y nivel 2, los niveles con los que estoy manejando el chef, digamos que tengo 2 chefs, puede ser Juan o puede ser Pepe, ¿sale? Lo único que tenemos de conclusión, sí, lo único que sabemos acerca del final de esta investigación es que tal vez alguno de esos chefs se va a quedar sin empleo, ¿no? Pero, ok, entonces lo que queremos hacer nosotros en este ejemplo que les estoy dando es mejorar nuestro omelette, ¿sí? Y para esto necesitamos variables de respuesta. ¿Qué es lo que voy a medir yo para saber que mi omelette es el mejor, ¿no? Entonces, nosotros lo que quisiéramos hacer es identificar el sabor, ¿no? Mejorar el sabor, también el aroma, el color y la textura que tiene nuestro producto, que en este caso es el omelette. Y esto va a depender de los factores y del nivel con el que se trabaje cada uno de estos factores. Entonces, espero que ya haya quedado un poco más entendible qué son las variables de respuesta, en este caso, sabor, aroma, color, textura de mi omelette, cuáles son los factores, en este caso, las variables del proceso, y los niveles es el valor que va a tomar cada uno de estos factores, ¿sale? Este es el ejemplo. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de diseños de experimentos, pero pues, vamos a hablar de unos muy comunes. Primeramente, diseño factorial completo. ¿A qué me refiero con un diseño factorial completo? En este caso, todas las posibles combinaciones que se pueden hacer entre los niveles de cada factor se hacen, ¿sale? Queda, no sé, como que muy al aire, no se entiende muy bien a qué me refiero con esto que les acabo de decir, pero vamos a tomar el ejemplo de hace rato, de la diapositiva pasada. Entonces, yo voy a estar haciendo investigación, ¿no? Mi investigación va a ser, voy a empezar a variar todos los niveles de mis factores para ver cuál va a ser el producto de cada una de las corridas o cada una de las corridas experimentales. Entonces puede ser que yo haga mi primer experimento con todos los factores en nivel 1.
¿no? Puede ser que yo utilice huevo de gallina para mi primer experimento, sartén de teflón, aceite de oliva y que mi chef sea Juan. ¿Sale? Hago la corrida experimental, obtengo mi producto y hago sí, obtengo los datos, ¿no? De qué tal salió ese omelette. Pero también puede haber otra combinación, puede ser que todos los factores los trabaje en el nivel 2, que en vez de ser huevo de gallina, puse huevo de codorniz, pero puede ser cualquier otro tipo de huevo, puede ser de cocodrilo, si ustedes quieren. Pero puede ser que todo lo corramos en el nivel 2, que en mi siguiente experimento se corra todo en nivel 2, que sea un omelette de huevo de codorniz, que se prepare una sartén de acero inoxidable, que esté trabajando o que utilice aceite de oliva y que mi chef sea Pepe. ¿Sale? En este caso tengo solamente dos corridas, pero en el diseño factorial tenemos que hacer todas las posibles combinaciones. Puede ser que sea salteado nivel 1 y nivel 2, huevo de gallina con sartén de acero inoxidable, aceite de oliva y que sea Pepe. O sea, o nivel 2 y 1, ¿sí? Huevo de codorniz, sartén de teflón, aceite de soya y que mi chef sea Juan. Entonces, en el diseño factorial completo lo que quiero llegar es que todas las posibles combinaciones se tienen que hacer. Y puede ser que nuestro sistema sea un sistema muy complicado, ¿sale? Que nuestro sistema es un sistema muy grande, que tiene muchos factores. Aquí solamente son 4 factores y son 2 niveles cada uno de los factores, pero puede ser que nuestros experimentos sean tantos que lleguen a ser rebasados. Bueno, aquí pues, todavía no se entiende muy bien, no lo logramos entender. ¿Cuántos experimentos se tendrían que hacer si tengo que hacer un diseño factorial completo? Pero sí, para evitarnos un poco la fatiga de pensar cuántos experimentos tendría que hacer un diseño factorial completo de este tipo, bueno, aquí está. En esta gráfica podemos identificar que tendríamos que hacer 16 experimentos, ¿sí? 16 experimentos solamente para obtener una corrida experimental de cada uno de las posibles combinaciones, ¿no? Pero si en este caso necesitamos hacer 2 réplicas o hacer 3 réplicas, bueno, en vez de hacer 16 experimentos, se tendrían que hacer 32 experimentos o 48 experimentos si son 2 réplicas cada uno de ellos. Entonces, es lo que les digo, se ve que es algo muy sencillo, pero se tendrían que hacer demasiados experimentos para un diseño factorial completo. No les estoy diciendo que esto no es lo correcto, de hecho, eso es lo que se debería de hacer, un diseño factorial completo en el cual todas las posibles combinaciones se tengan que analizar, pero les digo, existen situaciones, existen casos normalmente en la vida real, ya en sistemas de producción, en los cuales se ven muy rebasado. Son tiempos de trabajo, son tiempos de espera, son costos, ¿no? Los que se tienen que tomar en cuenta para saber si yo puedo hacer todas las 16 corridas experimentales o tengo que hacer todas las 32 corridas experimentales o es necesario hacer menos de ellas. Entonces, por eso, esto lo vamos a dejar hasta el final. Ya esto del diseño factorial completo se hace después de poder identificar cuáles son las variables que sí importan y cuáles son las variables que no importan en mi proceso. Tal vez, no sé, puede ser que mi sartén de teflón y mi sartén de acero inoxidable me den el mismo resultado. Entonces ya quitamos uno de los factores y ahora sí ya puede ser que nuestro diseño experimental factorial completo, pues ya nos quede un poco más corto. Entonces, para eso utilizamos otro tipo de diseños experimentales, como en este caso es el diseño factorial fraccionado. Entonces, el diseño factorial fraccionado en el ejemplo anterior, de estas 16 posibles combinaciones, solamente tomamos unas cuantas. La parte importante de esto es que hay que identificar bien cuáles son las corridas que sí vamos a tomar y cuáles son las corridas que no vamos a tomar, ¿no? Porque si no hacemos una buena elección de qué corridas sí y qué corridas no, entonces esto se puede volver algo tendencioso, de que se hagan experimentos, se hagan más experimentos de un nivel que de otro nivel, y hagan más experimentos con, no sé, aceite de oliva, que experimentos que haga con otro tipo de aceite, ¿no? Entonces, esto es algo, sí, es importante porque se reduce mucho el número de experimentos o de corridas experimentales que vamos a hacer, pero hay que tener mucho cuidado para saber cuáles son las corridas que vamos a ignorar y cuáles corridas sí vamos a tomar en cuenta. Entonces, para esta solución están los diseños experimentales ortogonales. La parte importante de un diseño ortogonal es que todos los niveles
se experimentan el mismo número de veces, ¿no? Aquí se considera, bueno, aquí ya no es como que ya no se hace de forma tendenciosa de que unos niveles estudian más que otros. Todos los niveles estudian el mismo número de veces. Este tipo de diseños experimentales ortogonales fueron propuestos por Genichi Taguchi, es un japonés hace ya varios años. Su filosofía empezó por ahí de 1950. En 1980 fue el auge de este tipo de diseños ortogonales, y por algo que en ocasiones ha sido un poco criticado es porque este tipo de diseños experimentales son altamente fraccionados. En varias situaciones llegan a ser altamente fraccionados. Entonces, sí, esa es la razón por la que hay que también tomar en cuenta cuándo sí puedo utilizar este tipo de diseños y cuándo no puedo utilizar este tipo de diseños. Entonces, la notación de los arreglos ortogonales. Así podemos identificar un arreglo ortogonal. Bueno, en este caso les estoy poniendo el ejemplo de un arreglo ortogonal L4. La L significa que estamos hablando de un arreglo específicamente ortogonal. El subíndice 4, aquí me está indicando que se van a hacer 4 corridas nada más, 4 corridas experimentales. Entre paréntesis está un número con un exponente, 2 a la 3, ¿no? El 2, que es la base, me está indicando el número de niveles que vamos a estar trabajando, y 3, el número de factores. En este caso, para un L4 podemos trabajar con un máximo de 3 factores experimentales. Entonces, así es como podemos identificar la notación de un arreglo ortogonal. Más adelante, bueno, ahorita les voy a poner varios ejemplos y vamos a sí, entender un poco mejor de lo que les estoy hablando. Pero una parte importante de los arreglos ortogonales o la popularidad que tienen estos arreglos. ¿Por qué tienen esa popularidad? Porque ya están descritos en tablas, ¿sí? Las tablas ya están establecidas. Ustedes solamente ponen en su buscador arreglos ortogonales Taguchi, y ustedes van a encontrar unas tablas ya establecidas, ¿no? Entonces estas tablas son como, ya tengo mi receta, simplemente tomas la que más te conviene, o la receta que tú quieres hacer, y simplemente la tabla ya está establecida para que tú pongas los factores, y ahí mismo te está diciendo qué corrientes experimentales tienes que hacer, y el mismo descarta las demás corridas. Entonces, esta es como la parte por la cual se popularizaron, ¿no? Porque ya está establecido y ya no tiene que hacer uno esa parte tediosa de estar eligiendo qué corridas sí hacer y qué corridas no hacer para un diseño factorial fraccionado. Entonces, bueno, aquí hay una tabla de diferentes arreglos ortogonales. Esos son los más frecuentes. En la parte superior, aquí pueden encontrar el arreglo ortogonal L4, ¿no? Que les había explicado en la diapositiva anterior. Para un L4 son solamente 4 corridas experimentales. Vamos a trabajar con 3 factores en 2 niveles cada uno de estos factores, pero si en lugar de aplicar un arreglo ortogonal, un diseño con este tipo de arreglos ortogonales, ustedes deciden hacer un diseño factorial completo, en lugar de hacer solamente 4 corridas experimentales, ustedes tendrían que hacer 8, ¿no? Aquí se duplica, ¿sale? Entonces, bueno, realmente aquí estoy fraccionando a la mitad con un arreglo ortogonal. Pero bueno, hay casos en los cuales se fracciona muchísimo más, ¿no? Por ejemplo, para un L8, 2 a la 7, en este caso son solamente 8 corridas experimentales, y si nosotros hiciéramos un diseño factorial completo para 7 factores de 2 niveles cada uno, realmente tendríamos que hacer 128 corridas experimentales, ¿no? Para tener ¿sí? Solamente una réplica. Y así queremos hacer 2 réplicas, bueno, multiplíquenlo por 2 este número, ¿sí? 256, ¿sale? Entonces, y comparen 256 con 2 réplicas a 16, si ustedes quieren tener 2 réplicas. Para un L16, igual aquí el número de corridas experimentales se hace muchísimo menor. En un L16 yo necesito hacer 16 experimentos nada más. Si yo tengo 15 factores con 2 niveles cada uno de esos factores, ojo, esto puede ser un máximo de 15 factores, no significa que, que tenga que trabajar precisamente con 15, pueden ser 14, pueden ser 13, pueden ser, creo que para un L16 el mínimo número son 4 factores, si tienes menos de 4, trabaja con un L8 o con un L4, ¿no? No, con un L4 no, con un L8. Entonces,
son 16 corridas experimentales, fueron de 16, y si ustedes hicieran un diseño factorial completo, bueno, en vez de hacer 16, tendrían que hacer nada más la módica cantidad de 32.768 corridas experimentales. Entonces, aquí pueden observar, ¿no?, cuál es la ventaja de trabajar con un arreglo ortogonal. Y bueno, sí, yo les había comentado anteriormente, los arreglos o los diseños factoriales completos son siempre la mejor opción, pero en ocasiones llegan a ser muy rebasados, ¿no?, el número de experimentos que vamos a hacer, y puede ser que nuestro sistema sea un sistema muy complejo, que tenga muchas variables, y este tipo de arreglos, los arreglos ortogonales, nos sirven básicamente son como experimentos iniciales, ¿no?, en los cuales nosotros primeramente estamos explorando el campo y estamos viendo cuáles factores sí impactan de gran forma nuestro experimento o nuestro sistema, y cuáles factores no lo impactan de gran forma, estadísticamente hablando. Entonces, los factores que no impactan de gran manera se van a descartar, ¿sale? Estos se descartan, y ya después, ya que tenemos, por ejemplo, en vez de estar trabajando con 15 factores, si hacemos un L16 con 15 factores, que esté completo, de estos 15 factores nosotros descartamos, por así decirlo, 10 factores, que 10 no impactan realmente en nuestro sistema. Bueno, ya podemos hacer un diseño factorial completo solamente con 5 niveles, ¿no?, que son los 5 que sí impactan de mayor forma a nuestro proceso. Entonces, no es como que tenga que estar peleado un tipo de diseño con otro, simplemente se pueden complementar, ¿no? Arreglos ortogonales para las fases iniciales, ¿sí? Y después para pulir el trabajo experimental, ahora sí ya trabajamos con diseños factoriales completos. Entonces, bueno, lo que les había comentado, aquí les digo, para un L8, este es el ejemplo, lo pueden encontrar en internet y van a encontrar precisamente esta misma tabla. Ustedes escriban nada más arreglo ortogonal L8 y les va a salir esta tabla. Es decir, ya son ya son recetas, ¿no?, ya preestablecidas. Entonces, bueno, les voy a explicar un poquito de cómo funcionan este tipo de tablas o cómo trabajar con estas tablas, ¿no? Entonces, con el ejemplo que hemos estado tratando en toda la presentación, voy a trabajar con los mismos factores. Ya saben, aquí en este caso lo que yo quiero hacer es mejorar mi omelette. Entonces, en este caso, voy a trabajar con un L8 para 4 factores. Mis factores son el huevo, sartén, aceite y el chef, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en los arreglos ortogonales? Ok, los factores los vamos a colocar en cada una de las columnas, ¿sale? Puede ser que el huevo lo tome como si fuera el factor A, ¿sale? Y aquí está factor A, y estos son los niveles del factor A, ¿sale? En este caso va a ser huevo. Aquí, nivel 1 va a ser huevo de gallina, nivel 2 va a ser huevo de codorniz, ¿sale? El número de corrida me está diciendo cuál va a ser la corrida experimental. Esta es la corrida número 1, y la corrida número 1 se lee hacia la derecha, ¿sí? Es toda la fila, ¿sale? Corrida número 2, esta es la corrida número 2, corrida número 3, así nos vamos a ir hacia la derecha, y así sucesivamente. Y estas son las combinaciones, ¿sí?, los niveles que vamos a trabajar con cada uno de los factores. En la corrida número 1 vamos a trabajar con huevo de gallina, igual con la 2, con la 3, con la 4, y a partir de la corrida número 5, de la corrida experimental número 5, ya trabajamos en el nivel 2 con huevo de codorniz, ¿sale? Para la corrida número 5, 6, 7 y 8 trabajamos con huevo de codorniz. Ojo, una cosa muy importante: cuando un arreglo ortogonal no lo llenamos completamente de factores, también es importante poder o saber qué columnas sí voy a llenar con factores y qué columnas no voy a llenar con factores. Porque si ustedes no hacen esta elección de forma correcta, también se va a volver algo tendencioso, ¿no? Van a hacer más experimentos con unas combinaciones y menos experimentos con otras combinaciones. Y el objetivo aquí es hacer el mismo número de experimentos con el mismo número de combinaciones, ¿no?, posibles. Entonces, por ejemplo, en este caso, que yo tengo 4 factores, bueno, aquí en la parte de abajo me está diciendo, ok, si tú tienes 4 factores, las columnas que vas a llenar con factores es la columna A, B, D y G, ¿sale? Entonces puede ser que aquí yo coloque el huevo, ¿sale? Aquí voy a colocar el tipo de sartén, ¿sale? Este lo voy a saltar, este va a ser un cambio que realmente no estoy haciendo, ¿sale? En el D voy a poner el aceite,
¿sí? Y después me voy a saltar el E también va a ser algo que no estoy haciendo yo, y el F va a ser el chef, ¿sale? Entonces, ok, ahora, para el primer experimento, ¿cómo le voy a hacer entonces? Bueno, el primer experimento, vamos a hablar del experimento número 5. El experimento número 5, ¿cómo lo voy a realizar? Habíamos comentado, el experimento número 5 lo vamos a leer hacia la derecha por toda la fila. Entonces, ya habíamos dicho, asignamos en la columna A al huevo. Entonces, voy a trabajar para el experimento número 5 con huevo de codorniz. ¿Sale? El B, como columna B asigné el sartén. Entonces, dice que es el nivel 1. Así que voy a trabajar con una sartén de teflón. ¿Sale? El C me lo voy a saltar. El D me está diciendo, o yo lo asigné al tipo de aceite que voy a trabajar y me dice que tengo que trabajar el nivel 1 de este factor, así que lo voy a hacer con aceite de oliva. Y era el factor G, ¿verdad? Y voy a trabajar con el chef Pepe. Pepe va a ser la persona que me va a hacer este experimento. Entonces, de esta forma voy a hacer esta corrida experimental y voy a obtener un producto y ese producto lo voy a analizar, voy a obtener datos numéricos de él y después de tener todas las corridas experimentales, bueno, ya es cuando se hace eso de la tabla ANOVA y F de Fisher y todas esas cosas probabilísticas que sí, no, a nadie le gustan, pero es importante y alguien las tiene que hacer, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya quedado, sí, un poco más claro de esto de cómo podemos hacer o cómo leer una tabla, ¿no? De un arreglo ortogonal. Igual les había comentado algo, les había comentado que existen variables discretas y variables continuas. Entonces, para variables discretas, sí está bien trabajar tal vez con 2 niveles, pero para variables discretas, pero para variables continuas, puede ser que si no nos satisfaga trabajar solamente con 2 niveles, puede ser que, por ejemplo, igual, para una reacción química, yo tenga un factor que sea la temperatura y puedo decir, ok, voy a trabajar mi reacción química, voy a establecer 2 niveles, voy a trabajar a 100 grados centígrados y voy a trabajar como nivel A y voy a trabajar como nivel B a 180 grados centígrados, ¿no? Entonces, pero solamente trabajo con 2 números de ese rango de posibilidades para una variable continua. Entonces, puede ser que nuestro sistema, cuando yo varíe la temperatura realmente entre 100 grados centígrados y 180 grados centígrados, yo obtenga el mismo efecto, pero en un punto intermedio yo tenga un mayor efecto, ¿no? Que mi efecto o que mi variable de respuesta mejore en un valor intermedio. Entonces, para eso a veces es importante trabajar en vez de con 2 niveles, trabajar con 3 niveles, un nivel intermedio, 100 grados centígrados, 180 grados centígrados y también con un valor intermedio, por ejemplo, 140 grados centígrados, ¿no? Para ver si una interacción intermedia puede mejorar mi proceso. Entonces, los diseños ortogonales también ofrecen esta posibilidad. Aquí está un ejemplo de un arreglo ortogonal que es un L9, en este caso es un L9 3 a la 4, ¿sale? L9, ya saben que ese subíndice 9 me está indicando que vamos a hacer 9 corridas experimentales. La base 3 me está indicando que son 3 niveles para cada factor y 4 me está indicando que son 4 factores, ¿sale? Los que yo puedo trabajar en este tipo de diseños. Igual, si me regreso un poco más atrás en la tablita, ahí vienen varios diseños con los que se trabaja también combinaciones, ¿no? Unos factores de 2 niveles, otros factores de 3 niveles, ¿no? También para cuando tengamos este tipo de situaciones ya, dependiendo de nuestro sistema, va a ser qué tipo de arreglo ortogonal es el predilecto, ¿sale? Entonces, ahora sí, ya les voy a hablar un poquito más acerca de la investigación que yo hice. Ya al inicio les comentaban que fue la investigación. Más o menos aquí está un sistema muy simple de lo que es el sistema de hilatura. En este caso es un sistema de hilatura en húmedo. Puede ser un sistema de hilatura para cualquier tipo de hilatura, para producir cualquier tipo de fibra, pero bueno, en este caso, para lo que yo trabajé es para hacer fibras precursoras de fibra de carbón, ¿sale? Entonces, bueno, rápidamente, ¿en qué consiste este tipo de sistemas? Aquí tenemos una columna. En esta columna nosotros vamos a poner nuestra solución polimérica, ¿sale? Nuestra solución polimérica es simplemente un polímero
un polímero que se disuelve en un solvente, valga la redundancia, pero ese polímero que se vuelve líquido lo vamos a hacer pasar por una sprea, ¿sale? Aquí está más o menos, este es la sprea. Una sprea es simplemente como una regadera, ¿no? Cuando ustedes se bañan, bueno, vayan a bañarse, observen una regadera y se van a dar cuenta, la regadera tiene varios puntitos y por los cuales va saliendo el agua, ¿sale? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros lo que hacemos nosotros es básicamente lo mismo. Llenamos aquí en vez de agua, llenamos de solución polimérica y a presión, nosotros metemos presión en esta columna para que salga a través de la sprea, ¿sale? Que es, digamos, la regadera. Ya saben, si han visto la regadera, salen como hilitos, ¿no? El agua sale como en forma de hilitos. Y aquí, de igual forma, sale en forma de hilitos, pero son hilitos líquidos. Y lo que hacemos es el líquido, bueno, lo que hacemos es el solvente que nosotros habíamos incorporado al inicio, lo vamos a quitar, ¿sale? Quitamos ese solvente en un baño de coagulación. En este caso, como les digo, es un proceso en húmedo. Entonces lo que hacemos es tratar de dispersar la solución en un líquido coagulante. Por eso esta etapa se llama baño de coagulación, ¿no? Porque ese filamento líquido que va saliendo, que es una combinación de polímero con solvente, entonces interactúa con el baño de coagulación. Ahí tenemos otro líquido, normalmente es agua con un poco de solvente para que se pueda difundir, ¿sale? Nuestro solvente, entonces, de tal manera que se difunde nuestro solvente en nuestro baño de coagulación y nuestra fibra empieza a hacerse, sí, se empieza a concentrar un poco más en polímero, ¿sale? Y llega un momento en el cual está la concentración de polímero que vuelve a solidificar. Entonces, aquí en esta parte es, digamos, donde se toma la forma de fibra, ¿sale? Pero sale de aquí una fibra, digamos, una fibra gelosa. Entonces, como sale una fibra gelosa, aquí en esta parte, después de que se forma la fibra, es importante hacer el estiraje, ¿sale? Aquí es mejor hacer el estiraje después de que, o cuando tenemos una fibra gelosa, a cuando la fibra ya no tiene nada de solvente. Entonces, por eso es importante hacer un estiraje después de que se forma el filamento. Ok, hago el estiraje. Después se mete un baño de lavado, donde ahora sí procuramos quitar todo el solvente remanente y ya después esta fibra gelosa entra como fibra gelosa y ahora sí sale como fibra totalmente solidificada. Pero igual aquí es una sesión de lavado en el cual sí sale líquido, sale mojada nuestra fibra y finalmente, bueno, pasa una etapa de secado donde después se va a enconar. Ok, entonces, este es el sistema con el que trabajé yo. Obviamente, hay mucha investigación atrás de mí. Por ejemplo, con qué tipo de polímero trabajé yo, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros quisimos hacer, o lo que se pretende hacer, es un proceso, sí, un proceso que esté totalmente, digamos, empaquetado, ¿no? Un proceso que sea continuo, desde la etapa de la producción del polímero, desde la etapa de la polimerización hasta la etapa de la producción de la fibra de carbón como tal. Y esta es solamente una parte de todo ese sistema de producción, ¿no? Entonces, bueno, a mí me tocó estar en esta parte, en la etapa de levadura, en la etapa de la formación de las fibras precursoras y otra persona, yo tomé lo que investigó y posteriormente, bueno, los polímeros que ellos sintetizaron o que esta persona sintetizó, Daniel se llama, sí, fue el polímero que yo utilicé para después trabajar esta etapa. Y bueno, de todo esto, ¿cuáles son los factores que yo tomé en cuenta, que yo consideré para este sistema? Si se fijan, son muchos factores, ¿no? Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son 11 factores, ¿sí? Con lo que trabajé es con un L12 que me permite trabajar con 11 factores y se trabajó con 2 niveles para cada uno de los factores. En este caso, lo que se estuvo estudiando, lo que estuve variando fue el tipo de polímero utilizado, ¿no? La posición de salida de la columna, si está muy cercano a la salida o si está más alejado de la salida, para ver si importa la interacción que tiene nuestra fibra con el baño de coagulación o simplemente con que apenas salga de la sprea, ya lo podemos sacar del baño de coagulación, ¿no? Entonces es importante saber qué tan lejos o qué tan cerca se encuentra nuestra columna de la salida del baño de coagulación. Igual, la cantidad de solvente
en el baño de coagulación, la cantidad de polímero en la solución polimérica, la presión con la que sale despedido nuestra solución polimérica de la columna, la velocidad de salida del baño de coagulación, este rodillo, con qué velocidad me está jalando el filamento, ¿sale? Entonces, en fin, esos son los factores que yo consideré, y si se fijan son demasiados factores, y si yo hubiera querido hacer un diseño factorial completo, bueno, ni se imaginan el número de experimentos que tuve que haber hecho. Entonces, eso es lo que les comento. Un arreglo ortogonal lo que me va a hacer es simplemente el trabajo sucio, por así decirlo, el trabajo rudo. Aquí en el trabajo rudo me va a decir, ok, de todo esto, de lo que yo creo que puede afectar a mis variables de respuesta, me voy a identificar cuáles de estos factores sí impactan realmente y cuáles no impactan estadísticamente hablando. Y los que no impactan, simplemente los vamos a descartar y posteriormente, ya que descarté muchos de estos factores, ya identifiqué, ok, esos son los que realmente importan en mi proceso, entonces ahora sí ya con ellos se puede trabajar posteriormente con un diseño factorial completo, ¿no? Entonces, ok, ¿cuáles fueron las variables de respuesta de mi sistema? Las variables de respuesta, o lo que yo medí al hacer las variaciones de cada uno de estos factores, lo que yo quise medir, lo que se quiso medir, mejor dicho, fue la tenacidad del quiebre, el módulo de Young de mis fibras. Bueno, en este caso estas dos son propiedades mecánicas, meramente mecánicas de la fibra. Obviamente lo que queríamos es que mejoren estas propiedades. La tenacidad de quiebre es, digamos, por así decirlo, con cuánta fuerza se requiere para que esta fibra truene, ¿sale? Esa es la tenacidad de quiebre. El módulo de Young lo que me indica es qué tanto se puede deformar esta fibra, ¿sale? Eso es lo que me indica el módulo de Young. Obviamente quisiéramos que no sean fibras muy deformables, ¿sí? Por las aplicaciones que pueden tener este tipo de materiales. La velocidad de estabilización. ¿A qué me refiero con la velocidad de estabilización? Lo que pasa es que esta fibra precursora de fibra de carbón posteriormente pasa a una etapa que se llama esta etapa de estabilización, donde se hace un tratamiento térmico de la fibra, donde se acondiciona, por así decirlo, la fibra antes de carbonizarla, ¿sale? Entonces, esta etapa de estabilización, de hecho, es, en varias referencias encontré que esta etapa es la etapa, digamos, clave, ¿no? Esta etapa es el cuello de botella de un sistema de producción de fibras de carbón. Esta etapa es la que hace, la etapa de estabilización, es la que hace que una fibra de carbón sea cara, ¿sale? Si nosotros logramos aumentar la velocidad de estabilización, producir fibras de carbón va a ser muchísimo más barato de lo que era antes, ¿sí? Entonces es importante poder identificar que la estabilización de las fibras sea lo más rápido posible. De hecho, les digo, desde experimentos previos también es importante qué es lo que le vamos a agregar al polímero para que esta etapa de estabilización sea lo más rápida posible, porque es el cuello de botella, ¿no? La estabilización. Hasta el momento en el que la estabilización sea rápida, muy rápida, a comparación a las velocidades que tiene la estabilización de los procesos en estos tiempos, hasta ese momento la producción de fibra de carbón se va a hacer realmente en masa y vamos a tener carros hechos de fibra de carbón muchísimo más baratos de lo que son ahora, ¿sale? Entonces, por eso es importante medir esta variable y queremos aumentar también esta variable de respuesta. Y finalmente, algo que a mí me interesó investigar es, bueno, o medir es la superficie específica. Digamos qué tan porosa va a ser mi fibra de carbón o mi fibra precursora de fibra de carbón. ¿Para qué quise medir esta variable de respuesta? ¿Para qué me interesa qué tan porosa es mi fibra? Bueno, lo que pasa es que la fibra así como tal no se va a trabajar, ¿no? No se trabaja como simplemente ponen la fibra y ya, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos, bueno, como se utiliza en la realidad una fibra de carbón, la fibra de carbón se mezcla con una resina epóxica, ¿sale? Entonces es importante que haya una muy buena interacción entre mi fibra y mi resina epóxica, ¿sale? Que haya una buena interacción entre estas dos y se pueda pegar, ¿sale? Entonces, bueno, depende mucho de la superficie de contacto que se tenga. Entre mayor superficie de contacto se tenga, entonces la interacción va a ser mayor, ¿no? Va a ser mayor y por ende va a ser mejor y nuestra, ¿sí? Nuestra fibra puede tener mejores propiedades
sí, posteriormente. Entonces, por eso estas fueron mis variables de respuesta, son las variables que se tomaron en cuenta. Y después de todo esto, bueno, ¿qué análisis qué respuestas me arroja un diseño ortogonal? En ese caso, el arreglo que estuve considerando. En este caso, bueno, les pongo unas tablitas. No es todo lo que arroja un arreglo ortogonal, pero en este caso les voy a hablar de los efectos promedios de cada una de las variables sobre, en este caso, la velocidad de estabilización. ¿Sí? Ok, a ver, vamos a explicar un poquito mejor estas tablitas. Cada una de las tablas lo que nos está indicando es los factores estudiados. Bueno, en este caso solamente les puse varios factores. La posición de la columna, cantidad de solvente en el baño, cantidad de polímero en la solución polimérica y las otras dos que están en la parte inferior. Entonces, ok, a ver, me voy a dedicar a esta tablita, ¿no? Posición de la columna. ¿De qué forma me va a afectar? Lo que aquí me está indicando es de qué forma me va a afectar cada uno de los niveles de este factor en una variable de respuesta. En este caso, si se fijan aquí, la variable de respuesta que yo estoy estudiando es la velocidad de estabilización, ¿sale? Esa es mi variable de respuesta. Ok, ¿cómo va a afectar la posición de la columna en la velocidad de estabilización? ¿Qué es lo que yo quisiera antes que nada? Que la velocidad de estabilización aumente, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí está la posición, nivel 1 de la posición de la columna, nivel 2 de la posición de la columna, ¿sale? En promedio, ¿qué va a pasar si yo trabajo siempre la posición de la columna en nivel 1? Ok, voy a tener en promedio este resultado, ¿no? Esta es la media de la velocidad de estabilización, ¿sale? Y esto pasa si yo trabajo con el nivel 2, la media va a aumentar. Si yo trabajo con el nivel 1 en mi posición de la columna, mi media va a disminuir. Entonces aquí nosotros podemos identificar tanto qué factores, bueno, con F de Fisher podemos identificar qué factores son de mayor impacto y aquí podemos identificar de estas variables que son de mayor impacto con qué nivel voy a obtener un mejor resultado. ¿Sale? Entonces, en ese caso, bueno, voy a optar por trabajar en el nivel 2, que mi posición de columna sea mayor, o sea, que mi columna o que mi filamento, cuando vaya saliendo del baño de coagulación, tenga una gran interacción, ¿sale? Porque si es demasiado corta esa interacción, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con mi variable de respuesta? Su media va a disminuir, ¿sale? Entonces, aquí nosotros podemos identificar tanto los factores que impactan de mayor forma como qué nivel podemos utilizar para que mi variable de respuesta mejore, ¿sale? Igual aquí, si se fijan, cantidad de solvente en el baño, bueno, hay que trabajar con una menor cantidad de solvente en el baño para que mi variable de respuesta, que en este caso la velocidad de estabilización, mejore. De igual forma, podemos identificar fácilmente cuáles son variables de gran impacto y cuáles son variables de poco impacto para esta variable de respuesta. ¿Sale? Por ejemplo, la velocidad de salida del baño es una variable o es un factor de gran impacto en la velocidad de estabilización. Aquí lo podemos ver por la pendiente, ¿no? Por la pendiente de estos dos puntos. Es una pendiente muy pronunciada a comparación de la relación de estiraje en el baño. La pendiente que tienen estos dos puntos no es una pendiente muy pronunciada, no hay una gran variación si yo trabajo con nivel 1 o con nivel 2 de la relación de estiraje, ¿no? Entonces, aquí podemos también, digamos, diseñar. Esto también me sirve para diseñar mi producto, ¿sale? De hecho, les había comentado, en experimentos previos se trabajó con la etapa de la polimerización. Entonces, a partir de esto, esos experimentos y esos resultados, yo los tomé para poder diseñar mi polímero, ¿sale? Porque yo les había comentado, uno de los factores fue el tipo de polímero que yo iba a utilizar. Y lo que cambié de este polímero era el peso molecular. Entonces, iba a trabajar con un polímero con peso molecular alto con respecto de un peso molecular bajo, ¿no? ¿Qué cambiaba cambiando el peso molecular del polímero? Entonces, les digo, y para eso tuve que checar los experimentos anteriores en ese sistema de polimerización para poder identificar, ok, estos son los factores que impactan de mayor forma mi reacción,
y estos son los factores que mayor impactan en el peso molecular, y estos son los que yo voy a variar para obtener un polímero con tales características o tener un polímero con estas otras características, ¿sale? Entonces, sí, digamos, a grandes rasgos para eso me sirven los arreglos ortogonales. Uno, cuando mi sistema es un sistema muy complejo y tengo muchos factores que estudiar, ¿sale? Aquí no tengo que hacer tantas corridas experimentales, y si hago un diseño factorial completo, sale rebasado, ¿no? Puede ser por dinero, puede ser por costos, puede ser por tiempo, puede ser por sí, lo que sea. Puede quedar muy rebasado un diseño factorial completo, y por eso me serviría un diseño factorial ortogonal. Les digo, tiene que haber relación entre uno y otro. Primeramente, el diseño factorial, el diseño ortogonal me hace el trabajo rudo, porque no son tantas corridas experimentales. Con este puedo identificar cuáles son los factores que impactan de mayor manera mi sistema, y también con qué niveles voy a trabajar para que mis variables de respuesta sean mejores, ¿no? Para mejorar estas variables de respuesta. Entonces, digamos que esas son las tres ventajas. Y después de hacer este diseño, y después de hacer estos experimentos, ahora sí vamos a la parte fina, ¿no? Donde ya después de identificar las variables de mayor impacto, nos vamos a un diseño factorial completo en el cual ya hacemos el estudio específico de, ok, bueno, yo sé que la velocidad de salida del baño es la más importante de todas estas, y igual también tomo la posición de la columna. De hecho, la parte importante en esto, si lo analizan bien, es la etapa de la coagulación, ¿sí? En el baño de coagulación es donde más impacta en esta variable de respuesta. Entonces, ya no trabajaría tanto con las otras partes de mi proceso de hilatura. Ya me dedicaría un poco más a un diseño factorial solamente de esta etapa de coagulación, que en este caso sería la más importante. ¿Sale? Entonces, bueno, esto es de lo que quería hablar, de arreglos ortogonales y de la ventaja y cuándo utilizar arreglos ortogonales y tal vez cuándo no utilizarlos. ¿Sí? Y finalmente, más que otra cosa, lo que a mí me gustaría es exhortarlos a todos ustedes a que hagan investigación, y termino con unas palabras que dice Carl Sagan. ¿Qué dijo Carl Sagan? En algún lugar, algo increíble está esperando ser descubierto. ¿Sale? Entonces, de hecho, es más lo que no sabemos que lo que sí sabemos. ¿Sí? No tenemos todas las respuestas hasta el momento, y a las nuevas generaciones les toca o nos toca de ese océano de incertidumbres, nosotros explorar un poco más, ir un poco más allá, ¿sale? Estas son las referencias, ¿sí? Entonces, bueno, termino mi presentación. Muchísimas gracias. En nombre de los organizadores y las autoridades correspondientes, agradecemos tu tiempo y la participación